Ahí estamos. Bueno, buenas primero que nada. Acá presento a Fran, que es mi cliente. Él básicamente es interiorista terapéutico. La idea de esta llamada es que Fran nos pueda comentar cómo fue su proceso dentro de mi asesoría, que fueron 3 meses. Así que la idea es, Fran, que le podamos sacar el mayor jugo, que puedas comentar cómo te fuiste sintiendo, cómo fue el antes y el después, eh, qué aprendizajes también sacaste de esto, que me parece súper valioso. Así que nada, quédense hasta el final y arranquemos. Contame, Fran, cómo fue el antes de tener, digamos, la asesoría con mi equipo, cómo, cómo te estabas encontrando, qué problemas estabas teniendo, cuellos de botella. Contame un poco. Sí, pues Martina, en primer lugar, gracias por darme este ratito. Y en cuanto a la situación en la que me encontraba en ese momento, era estancado. Si bien yo venía de hacer interiorismo físicamente, trabajaba como colaborando con una empresa haciendo apartamentos turísticos, pero cuando empecé el camino de interiorista terapéutico en Internet, ¿qué ocurre? Para mí era un mundo totalmente desconocido en la venta online. Cuando empecé a crecer en Instagram, sí que es verdad que eso me dio mucho alcance, me dio el lugar a poder llegar a muchísimas personas, pero no era capaz de convertir esas vistas en clientes. Empecé con un servicio económico porque creía que así pues iba a tener mayor capacidad para facturar, pero no era el caso. O sea, trabajaba muy barato, pero tenía muy poco asesoramiento. Entonces me sentía estancado, me sentía también un poco con rabia porque decía, joder, le estoy llegando a un montón de personas, pero no me compran. ¿Me explico? Entonces es como un trabajo tirado a la basura. Sí, Y cuando me enviaste tú el primer mensaje, dije, hostia, hay una oportunidad. O sea, realmente esto no sé por dónde va, pero es justo el punto en el que estoy y justo es la promesa que necesitaría en este momento. Entonces lo tuve claro, ni me lo pensé. O sea, tuvimos la primera llamada y a la segunda que tuvimos ya fue para empezar y la verdad es que la experiencia es súper, súper motivadora. Sí que es cierto que lo que es el proyecto ha sido de mucho crecimiento y sabemos que crecer nunca es cómodo, sí. pero aluciné con la persona en la que me convertí Ujú. y sobre todo las capacidades que habían dentro de mí que no tenía ni idea. Y eso me empoderó. Tal cual. Sí, porque aparte fue, o sea, sinceramente fue un proceso duro porque es como, primero conocer un mundo nuevo de todo esto que detrás de las estrategias online, o sea, parece como fácil, parece sencillo, lo que sea, porque al final de cuentas es subir reels, historias y vendés, pero lo que juega en contra siempre es la cabeza, y yo creo que lo que más laburamos también con vos fue la parte de mentalidad. Cuando vos iniciaste con nosotros, ¿cuánto estabas cobrando, o sea, por sesión, y cuántas horas te llevaba entregar ese proyecto? Sí, cobraba por unos 60 euros en PC. Ya por última estaba cobrando 200 y pico, pero la de 200 y pico, la última me llevaba más de un día prepararla, solo prepararla y después más la asesoría. O sea, me tiraba varios días. De hecho, para un asesoramiento tardaba en prepararlo más de 2 días y después sentía que la involucración en cuanto a tiempo, energía y después no solo era la asesoría en sí, sino que después tenía que darle soporte a todas las dudas que iban surgiendo. Es decir, que el tiempo que se podría llegar a alargar no lo tengo cuantificado, pero era mucho, o sea, no era viable la forma Tal en la que cual, lo estaba haciendo para nada. tal cual. Y al no tener tampoco traqueado el paso a paso de la entrega del servicio, pasa esto. Primero que no es escalable porque no sabemos cómo delegarlo, cómo expresar hacia otra persona, cómo lo tiene que hacer. No lo tenemos preparado, no lo tenemos pensado, no lo tenemos escrito, que esos son básicamente sistemas que a nosotros nos permiten poder delegar y a su vez enfocarte en lo que realmente es apalancado, que es el contenido, las ventas y demás. Obviamente, ¿cómo fue esa transformación cuando yo te dije? Porque primero pasamos
el ticket a 4,97 y luego lo pasamos a 9,99. ¿Cómo fue ese traspaso de precios? Pues mira, el primero fue un choque para mí en cuanto a decir, hostia puta, si no he conseguido vender esto a 200 y pico, ¿cómo lo voy a hacer ahora para venderlo a 500? Entonces Vos fue dijiste, primero, Martina está loca, o sea, ¿por qué se le tengo ha ido, esta idea? se le ha ido la pinza. Y claro, ¿qué ocurre? Que tampoco había hecho nunca ventas en Internet, o sea, no había, o sea, yo la había vendido, pero a mi manera, totalmente sin ningún tipo de estructura, sin ningún tipo de planteamiento, entonces era como ir al casino. Te la jugabas toda y igual sonaba la flauta, pero casi ninguna convertía. Y esto, la estructura es decir que al principio me costó porque es lo que decimos, ¿no? Sobre todo, primero que te tienes que enfrentar a ti mismo, a tus propias creencias, subirte a una llamada telefónica y cambiar la visión de estoy vendiendo a, oye, estoy sirviendo, estoy encontrando, estoy conectando con la persona que ya tiene la necesidad. Ojo, que no es que yo se la esté creando, es que ya la tiene. Entonces, yo estoy conectando con esta solución. Al final es, si toda la persona que quiere darse al mundo quiere vender su proyecto, lo primero que tienes que entender es que vas a servir a muchas personas y cambiar la forma en la que lo estamos viendo. No es persigo, no estoy intentando timar a nadie, todo lo contrario. O sea, tengo una solución y tengo que conectar con esta persona porque es mi obligación, ¿sabes? Como emprendedor para poder resolver este problema. Cuando empezamos a hacer las primeras ventas, pues sí que es cierto que el quiebre este de mentalidad de decir, ok, me subo en llamada, primero hacer todo el proceso que conlleva, ¿no? Previo, en redes sociales y después el comenzar a hacer esa venta, pues al principio fue difícil. Inclusive yo te lo decía, Martina, estoy hasta el límite también por el sobreesfuerzo, es como un cohete, pues al principio tienes que llevar todo el combustible posible ahí con toda la presión y tú dices, es que requiere una energía extra, pero sí que es cierto que en cuanto ya pasamos un poquito la atmósfera y ya se hicieron las primeras ventas, ya entendí el proceso y todo fue fluido. Y la segunda subida, cuando la pasamos de 500 a 1000, he de decirte que no noté absolutamente nada. O sea, lo que es la forma, una vez que ya has roto ese límite, después venderlo a 500, venderlo a 1000, bueno, pues si a lo mejor de 5 3 decían que sí, después a lo mejor decían 2. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que Tal no cual. hubo tanta diferencia. El proceso es el mismo. Sí, además porque hubo un cambio de comunicación en cuanto al contenido que lo hicimos muchísimo más anichado para una segmentación con mayor poder adquisitivo, que fue, o sea, dejar de hablarle a todo el mundo y hablarle a cierta población, una muestra pequeña, pero que a nosotros nos trae justamente las ventas que estábamos buscando. Otra cosa que me parece súper valioso de comentar y de decir es que el proceso no es fácil, que de mi parte también van a tener presión, porque si no hay presión, no hay chance de que salga algo fructífero, porque no es un camino fácil y yo sé que el mayor problema siempre es la mentalidad, siempre, en todos los casos. Porque cuando estás antes de llegar a los 10K es 100% mentalidad el problema que tienen todos los emprendedores. ¿Qué pensás sobre eso, Fran? O sea, ¿cómo fue el traspaso de mentalidad? También quiero que dejes como en claro que fue un proceso súper difícil, que quizás uno se confunde, uno quiere culpar a la otra persona porque piensa que esto es como estamos en contra de, pero es como todo un cambio y es como parte de la construcción de las estructuras y las bases de una empresa. 100%. O sea, yo tuve varios quiebres importantes en cuanto a mentalidad. El primero para mí que, como decía, mi hito personal, que el que yo me sentía más orgulloso era el tema de redes sociales, que estaba haciendo un contenido muy viral, por lo cual llevaba una trayectoria de llegar como a muchas personas y el primer límite que tuve que parar es decir, oye, no, es que este público que le estamos haciendo tan viral no te va a comprar. O sea, eso fue ya un trabajo interno. El decir, ok, dejo de hacer vídeos virales para hacer vídeo anichado para nuestro cliente potencial. Ese fue el primer salto. Y después, por supuesto, la presión. Sí que es cierto que al principio, yo recuerdo sobre todo el primer bloque, porque eran muchas actividades nuevas, inclusive no sabía lo que era, bueno, pues el setting, no sabía lo que era un closing, o sea, no sabía lo que era nada. Entonces,
todo ese proceso de entendimiento hasta que comprendí lo que estaba haciendo y después, por supuesto, mantenerlo y ya llegó a un punto en que, ok, ahora sí que los proyectos están entrando, pero ahora ¿cómo le damos servicio? Entonces, todo un proceso de aprendizaje continuo. Llegar a los 10K no fue fácil, ¿vale? Pero también he de decir que para mí, como te digo antes, fue más difícil la primera parte que la segunda. La segunda ya, como la primera la tienes asimilada, ok, ahora son nuevos problemas, ¿no? Pues ya Tal tenemos cual. mucho trabajo, ahora esto, ¿cómo lo sacamos adelante? ¿Me Sí, explico? sí, sí, sí. Y además porque ya rompiste la barrera de quizás o ver que es imposible o ver que no es para vos este camino, porque también suele surgir mucho eso de, che, esto realmente es para mí, o che, yo soy bueno para hacer esto, ves muchísimo eso. Y también es algo que quiero dejar recontra claro, que no es un camino fácil para nada. Me ha pasado de tener muchos clientes que es como que todo el tiempo buscan a un culpable cuando es un camino donde lo estamos recorriendo juntos, donde no es buscar culpables, sino es justamente comprender qué es lo que está sucediendo y cómo se soluciona. Porque al final, cuellos de botella van a surgir siempre, porque es parte de un negocio, es parte de la vida, o sea que ahora tenés un problema en el contenido, mañana tenés un problema en ventas, y también es entender, bueno, este programa, ¿es correcto el precio? Porque al final de cuentas eso lo vas a salir a testear en el mercado y de ahí vas a ver si hay compras es porque está validado y si no porque hay algo que hay que ver, si es la oferta o si es el precio o si es lo que sea, básicamente. Bueno, y como para ir terminando, Fran, ¿qué le dirías a esa persona que quizás está dudando, ya sea por testimonio, ya sea por mentalidad, ya sea por precio, ya sea por la objeción que sea de trabajar conmigo y con mi equipo? ¿Qué le dirías desde tu punto de vista? Que tire para adelante, que ni se lo piense, porque tiene dos opciones, o quedarte tan incómodo como estás ahora mismo, o ponerte incómodo y superarlo. Pero si tienes claro que tu emprendimiento es lo primero, es el único camino. Si no, aparca y dedícate a otra cosa. Pero 100%, si tú quieres el éxito, si quieres ayudar a personas con tu emprendimiento, tienes que transitarlo. Y la única forma es buscar a profesionales, por supuesto, que sepan el proceso, que te acompañen y que te empujen, porque aunque ese empuje es incómodo, pero es el necesario. Estás en un despegue y si tú lo fueses a hacer bien, ya lo hubieses hecho. Tal cual. ¿Y cuál pensás que es la diferencia entre una agencia de marketing o algún freelancer, ya sea un setter o un closer? ¿Cuál pensás que es esa diferencia con mi profesión, que es básicamente Growth Partner? Pues sobre todo la seguridad, la tranquilidad de que no tienes que estar, bueno, ahora, primero que si nunca has transitado ese camino no vas a saber cuáles son los pasos que tienes que dar. Y Ujú. tú sabes todo. Entonces, yo el trabajo que he hecho todo el rato ha sido contigo y tú has ido marcando. Entonces, yo solo he tenido que ir dando los pasos que tú me has dicho. No han sido fáciles, pero ya sabía. Si lo hubiese tenido que descubrir por mí mismo, primero que me hubiese llevado muchísimo más tiempo y después encontrar a los diferentes profesionales y las herramientas y hablarle al público. Es decir, no es solo tu trabajo, sino es que tú me has dado a mí también ya hacia quién me tengo que dirigir, cómo tengo que adaptar mi servicio para que ese público lo compre, cómo tenemos que hacer la estrategia en redes sociales para llegarle a esta persona. Es decir, es muy completo, muy Sí, completo. sí, 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 decime, decime. Sí, y yo por mí solo no lo hubiese conseguido. Mm. A lo mejor sí, pero en muchos años, después de haber dado muchas vueltas, y la verdad que ahora me siento con muchas herramientas, me siento muy entusiasmado de saber todo esto, porque ya todo es diferente, todo fluye. Tal cual, y aparte cuando vas comprendiendo vas teniendo muchísima más claridad de qué hacer, cómo resolver los diferentes cuellos de botella. Y hay algo que me gusta a mí es dar las herramientas y no como una agencia o un freelancer que se meten a hacer ellos las cosas y vos no atravesás el proceso de aprendizaje. En cambio, en estos 3 meses de servicio yo te fui guiando por qué se toman las decisiones, cómo se las toma, cómo se arma la estructura de un programa, una oferta, un sistema, lo que sea. Y eso está buenísimo porque de ahora en adelante podés seguir solo, te puedo armar un plan de acción para los 3 meses que siguen, pero chau, o sea, eso es muchísimo mejor, porque una agencia es, veo qué está sucediendo, lo soluciono, te cobro un fee de 3.000, 4.000, 5.000 euros
y después desaparecen porque es posta. O sea, yo hago lo que te prometí, después desaparezco. Y en cambio yo te enseño cómo hacerlo, lo hago, me meto en el negocio y después cuando me voy ya tenés como muchísima más claridad. Y además reconfirmás también tu propósito porque empezás a ver esos resultados. Así que bueno, obvio. para darle un Y, y cierre, también, y sí, sí, también te sí, empuja, que esto es muy importante. tal cual. ¿Por qué? Porque al formar parte de un mismo conjunto, o sea, somos socios, también tú has mirado por mí como si fuese por tu propia empresa. Entonces, eso también ha ayudado muchísimo al crecimiento. Que si lo hubiese hecho quizás solo por mí, no hubiese tenido tanto empuje. Sin embargo, cuando estábamos trabajando por el equipo, era por el equipo también, y eso trabaja desde otro punto. Claro, claro. Sí, vernos como pares me parece que es muy importante porque, a ver, nadie quiere trabajar en un equipo donde sabes que hay diferencias con el jefe o con el dueño o según poder que tenga cada colaborador del equipo. A mí me gusta como que cada uno se haga partícipe y que pueda aportar lo que tenga para aportar, básicamente. Buenísimo, sí, sí, total, Sí. 100%. Bueno, ¿algo más que quieras como agregar o decir antes de cerrar esta Nada, llamada? que lo recomiendo muchísimo, que si hay alguien que está en este punto de decir, sí, no, será para mí. Mira, yo un segundo estuve en esa posición. Ujú. Te escribe una persona que tú no conoces y te dice justo lo que tú quieres oír. ¿Por qué? Porque es lo que estás deseando. Y tú dices, esto no va a ser para mí, pero también es cierto que cuando te ha dolido lo suficiente, no te queda otro camino que probar cosas nuevas. Con lo cual, no tienes nada que perder, al Tal cual. contrario, todo por ganar. Aparte, la venta que yo te hice fue como muy chill, o sea, yo no te insistí, no nada, porque es como si sentís que esto es para vos y si realmente te duele tanto como vos me estás diciendo, fíjate, tomá la decisión vos, yo no te voy a insistir, solamente tengo la solución para lo que estás buscando. 100%. Bien. Bueno, Así fue. genial, genial, Fran. Te agradezco por el tiempo, así que nada. A darle Gracias a un ti. empujoncito a la gente que por ahí está dudando, que no sabe qué hacer, pero lo que decís vos es 100%. O sea, si te duele tanto como lo decís, vas a tomar la decisión que necesitas, básicamente. No queda de otra. No queda de otra. Bueno, genial. Muchísimas gracias, Fran. Gracias a ti, Martí. Nos vemos. Chao, chao.